Ok. ¿Estamos en directo con sonido también? Sí, si quieres, cuando pues tú puedes silenciar tu micrófono en cualquier momento. Vale, me pasan el enlace y yo miro a ver entonces si lo puedo poner en la página. Ya estamos en directo. Ya te lo envié por... Y ahí voy. A ver. Esperen un minutico y empezamos. ¿Alguien tiene el volumen de sus mensajes? Estamos escuchando. Ya, soy yo, creo yo. Vale, ya están subiendo los enlaces entonces a las distintas páginas. Listo, yo ya. Bueno, ya estamos 15 personas y son las 4, entonces vamos a la sesión de Cineclub virtual del día de hoy. Primero una presentación a todos los que nos están viendo y acompañarnos. Nosotros somos el Cineclub Imagen Viaja, un proyecto de formación de públicos, comunicación y cultura, en el cual colaboramos pues Julio Lamaña, Natalia Bernal, Manuel Jaramillo, Sayuri Matsuyama y yo, Marcela Aguilar. Este año lo estamos realizando en colaboración con el Centro Cultural A Seis Manos. Aquí estamos en su casa virtual en este momento. Y esta película en especial en colaboración con la agencia ADCO, a quien agradecemos también muchísimo su gestión. Y bueno, presentar a Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta peli ya la he visto el año pasado, comienzos de este año en la Cinemateca también, ganó el premio del 2019 de un grupo de cineclubes de aquí bogotanos y tuvimos la posibilidad de hacer la premiación en la Cinemateca viendo la peli en enero. Muchísimas gracias por acompañarnos, Guillermo. Antes de darte la palabra, quisiera hacer una corta presentación tuya. Guillermo estudió biología en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente se trasladó a Francia, donde estudió licenciatura en filosofía y también hizo maestrías en ciencia de la comunicación y la educación. En este momento divide su tiempo entre París y Bogotá. Es una de mis primeras preguntas que terminas un poco como termina un monólogo en el cine. Guillermo, pues es tuya la audiencia. ¿Cómo llegas al cine y cómo se crea esta película? ¿De dónde nace la idea y cómo es el proceso de gestación de Homo Botánicos? Bueno, muchas gracias Marcela por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Un saludo también a todos los que nos están viendo. Bueno, ahora mismo estoy en Francia, donde vivo ya hace 14 años. Y el proceso, pues, como tú dices, de convertirse de un biólogo graduado a alguien que hace cine, pues es bastante eh, largo y digamos como sinuoso, pero bueno, ahí digamos que hay bastantes como elementos que se van uniendo para que yo finalmente llegue a realizar cine, ¿no? Yo cuando terminé biología, pues tenía muchas dudas sobre la ciencia, tenía muchas dudas sobre cómo la ciencia se realizaba y sobre todo en particular cómo la biología se realizaba. Entonces tenía esas dudas ya como muy metidas a partir ya del séptimo, octavo semestre. Entonces cuando terminé biología, trabajé un rato en Colombia en televisión educativa y yo quería como seguir
un poco como esa vía más bien del estudio sobre la epistemología de la ciencia, entonces decido venir a Francia a estudiar filosofía. En ese momento nunca pienso en hacer cine, es simplemente como en dedicarme a la filosofía de la ciencia, pero siempre me ha gustado mucho el cine y siempre he estado como muy cercano al mundo del cine. Y en París entonces me encontré con un grupo de jóvenes colombianos que todos digamos que trabajaban alrededor del cine de manera directa o indirecta. Este grupo de jóvenes colombianos pues después se constituyó en una asociación que se llamó El Perro que Ladra, que lo que hacía principalmente era promover la difusión del cine colombiano y latinoamericano acá en Francia. Yo hice parte de ese grupo casi desde el principio de su fundación, tanto en la programación como en la organización de debates, como en otras actividades. Y entonces digamos que ese fue también uno de mis primeros acercamientos al cine aquí en Francia. En paralelo a eso, pues yo comencé a vivir con una chica que había estudiado edición en la Escuela Nacional de Cine de acá de la FEMIS y nos hicimos muy amigos y entonces ahí encontré también un grupo de amigos que directamente ya trabajaban con el cine acá y que habían pasado por esa Escuela Nacional de Cine Francesa. Gracias a eso entonces también como que me acerco un poco más a la práctica del cine de una manera como tangencial. Y pues yo en ese momento, ya pasado el tiempo, comienzo a sentir como una nostalgia muy fuerte sobre ese pasado mío como estudiante de biología, sobre ese pasado mío como estudiante de Julio y como, pues sobre ese pasado mío como en los bosques colombianos también. Entonces, esa nostalgia mezclada con, digamos, con esas ganas de volver, mezclado también como con ese contacto que yo tenía ya con los chicos del Perro que Ladra, sumado además a que comencé a trabajar como reportero, cámara corresponsal acá en Francia para RCN y para NTN 24, pues digamos que todo eso hizo que todo confluyera, que yo fuera a Colombia, volviera a Colombia y que volviera a visitar ese pasado. Y claro, cuando yo quería como pensar en visitar ese pasado, como revivir esas experiencias de viejo estudiante otra vez en una expedición con Julio, eh, pues lo único que se me ocurría era ir con una cámara en mano y poder filmar y documentar ese proceso de aprendizaje que Julio tiene con sus estudiantes. Todo esto que les cuento, pues es un proceso que yo llego en 2006 a Francia, hago mis cursos de filosofía, eh, hago contacto con los chicos del Perro que Ladra, luego conozco a estos chicos que habían estudiado en la escuela de la FEMIS y luego tengo una experiencia de 3 años como reportería gráfica en cámara corresponsal, pues entonces hacen que yo finalmente tome la decisión de escribirle a Julio y decir, Julio, quiero quiero volver a revivir esas experiencias. Son 14 años los que han pasado, tal vez usted no se acuerde de mí, y entonces quiero ir a grabarlo. Esa fue como la premisa inicial de todo el proceso. Bueno, pues antes de pasar a Natalia, que nos contará si el público tiene preguntas o si ella tiene también preguntas, pues es interesante eso que nos cuentas porque pues proponerle a Julio seguirlo en una expedición, pues yo viendo la peli siempre me he imaginado pues cómo hacían con las cámaras, con el equipo de sonido, cómo fue esa producción, cómo fue el rodaje de esa peli. Uy, me quedé sola. No, aquí estoy. No, No, aquí Ya, listo. estamos. ¿Cómo fue el rodaje de la peli desde, bueno, desde lo que sabemos quienes hemos hecho trabajo de campo? Natalia y yo además también somos antropólogas, entonces sabemos lo que es ese trabajo de campo, de pronto el tema ambiental, la humedad, los mosquitos, sumado cuando uno lleva tecnología, equipos y aparte, pues, o sea, ¿cómo fue el rodaje? bueno, no, ¿Qué retos fueron sortearon varios ahí? rodajes en realidad. La película está presentada y es una propuesta como un viaje, una expedición, ¿no? En la que uno sigue a Julio y a Cristian, pero en realidad los rodajes fueron varios y nosotros lo que hicimos en la edición fue construir un viaje cinematográfico. El primer rodaje que yo hice fue realmente un rodaje de investigación, que es cuando yo le propongo a Julio
en 2014, a finales de 2014, le digo, quiero volver, quiero grabarlo en su actividad pedagógica y sobre todo, ojalá, en el bosque. Y él me dice, venga, y lo charlamos, entonces voy y charlo con él en el Instituto de Ciencias Naturales de Biología de la Universidad Nacional y lo grabo en su actividad tanto en el instituto como en una salida que programamos los dos exclusivamente para ir a buscar plantas y para grabar a Julio en su actividad, ¿no? Ahí en realidad fueron un primer rodaje de investigación muy sencillo, no tomé sonido externo, solamente con la cámara y bueno, me sirvió para hacer un primer teaser. Posteriormente entonces ya hicimos 3, 4 rodajes más ya con sonido, pero en realidad éramos un equipo muy reducido. El primero de esos rodajes ya con equipo éramos 3 y luego de eso éramos siempre 2. O sea, yo en cámara y dirección y Marc-Olivier Brulé, que es ingeniero de sonido con el que viajé desde acá en sonido. En el último rodaje me acompañó también Isabel Torres, que es una sonidista muy conocida en Colombia, una gran amiga también. Y siempre íbamos un equipo muy reducido. Entonces el equipo humano era reducido y también el equipo técnico era reducido, ¿no? Yo en realidad grabé con una cámara pequeña. Sin embargo, como tú dices, pues claro, hay siempre ciertas dificultades con la humedad, con la condensación en los objetivos, pero bueno, eso es pues, lo que tiene siempre grabar en la selva, ¿no? Cargar las baterías cuando se tienen que cargar en la noche, tener como la fuente de energía necesaria, y, etcétera, etcétera. Evidentemente, seguir a un grupo de 2 botánicos apasionados, pues a veces es complejo porque uno como que se prepara, se pone todo el kit, se pone toda la cámara, tiene el trípode, tiene todo el equipo, y comienza el trayecto y de repente ellos ven, a los 2 metros ven una flor y entonces dicen, uy, nos detenemos acá y entonces son 15, 20 minutos en los que nos detenemos en ese momento, ¿no? Por eso ellos mismos dicen que ellos van a paso de botánico, o sea, que 1 kilómetro lo pueden hacer en mucho tiempo. Sin embargo, hay momentos en los que ellos ya conocen el terreno y entonces dicen, queremos llegar a este punto. Y cuando quieren llegar a un punto que está a muchos más kilómetros, pues ahí sí van a una velocidad impresionante y no esperan a nadie. Entonces, ahí era un poco más complejo, ¿no? A medida que evolucionaban los rodajes, pues yo ya como que había, pues con el tiempo, pues tú estudias también los movimientos que ellos hacen, analizas como los momentos en que hacen pausas, los momentos en que van a acelerar y entonces pues adaptas el dispositivo a eso. Muy bien. Nata, no sé si tú o el público tengan preguntas, Pues ya por inquietudes. voy a plantear una pregunta del público, después hago otra yo. Entonces, el público dice, una pregunta sobre la construcción de los 2 personajes. En la película los protagonistas se convierten en unos héroes modernos. Luchan ante adversidades naturales, hormigas, lluvias, situaciones climáticas adversas y consiguen tesoros que se llevan a sus archivos. Son personajes que se convierten en héroes y por lo tanto en modelos referenciales para el espectador. En el cine colombiano no hay tantos referentes similares. ¿Qué piensas de esa idea del profe y del alumno como héroes ejemplares? Pues a mí me encanta esa idea como del profe y el alumno como héroes ejemplares. Pues yo a Julio y a Cristian les tengo muchísimo cariño y creo que eso se nota también en la manera en que los grabo. Les tengo muchísimo respeto. Evidentemente también les tengo como unas críticas amorosas. Pero claro, la idea también era, por un lado, que yo como tercer personaje, que soy eh, esa voz omnisciente que va ahí, pero que es un personaje presente en todo caso, siempre fuera de campo, siempre está como cuestionando también eso y de alguna manera este tercer personaje que soy yo, pues resuelve también un conflicto interno que tiene y ese conflicto interno tiene que ver con la imagen que yo tengo de ellos dos y de lo que ellos hacen, es decir, de la taxonomía, de la botánica, de la clasificación de las plantas, del censo de las plantas de Colombia, porque yo cuando era estudiante, pues en un momento dado estuve ahí, pero en un momento dado también me dio un vértigo muy grande ante eso y como que hice una crítica muy fuerte, dije, esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, el proceso de volver y volver a estar con ellos, pues me permite a mí también como conciliarme con esa ciencia y me permite a mí
también entender mucho de ese heroísmo de ellos dos, o sea, tanto ese heroísmo como de Julio, que es el maestro, y Cristian, que es su discípulo, como, así como el heroísmo pues, de todos los botánicos o zoólogos o los biólogos que trabajan, ¿cierto? Censando la flora y la fauna del país. La idea, por supuesto, era construir también como un personaje que fuera fiel a el expedicionario romántico, a esa figura del expedicionario romántico que está encarnada, por ejemplo, por Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland, y bueno, por muchos de los expedicionarios que vinieron, ¿no? O que fueron a Colombia. Y mi idea era, por supuesto, tratar de que tanto Julio como Cristian encarnaran pues también toda esa tradición que viene desde esa época. Por ello, pues se convierten casi que en unos héroes, no tanto, o sea, tanto en la cotidianidad, porque tienen que enfrentar las hormigas, tienen que enfrentar la humedad, tienen que enfrentar las adversidades, tienen que cargar, montarse un árbol para colectar una orquídea, pero también en lo que ellos realizan, ¿no? Que es hacer un inventario que es necesario también para conocer lo que tenemos y por lo tanto conservarlo, ¿no? Porque si no sabemos lo que tenemos no lo podemos conservar y ese es el principio también de hacer este censo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante construir y sobre todo construir esa figura de héroe alrededor más del profesor Julio, ¿no? Y construirla a través de ese diálogo que se da entre el antiguo alumno, que está fuera de campo, que soy yo, puede ser un alter ego mío, y el personaje Christian, que es el nuevo alumno, que es el alumno que está todavía en esa fascinación, en esa pasión, ¿no? En esa admiración completa, tanto por la naturaleza como por su profesor. Qué bien. En enero, cuando vimos la película en la Cinemateca, en el auditorio había varios niños, no sé si a ti te contaron, y en las rondas de preguntas del público, los niños le preguntaban cosas al profesor como cuántos libros había escrito, ¿no? ¿Cuántos libros había escrito un niño de unos 10 años? Otro chiquito le preguntaba a Cristian también, porque hay una escena en la película donde a él lo pican las hormigas, cuando se está subiendo a un árbol precisamente, y le preguntaban si le había dolido mucho, cosas así, ¿no? En ese momento hacíamos esa reflexión sobre la construcción de nuevos héroes, ¿no? A través del cine también colombiano, que creo que es una de las que para mí una de las cosas muy valiosas de la película es esa también. Sí, mira, aquí hay una pregunta relacionada también con la relación de los dos personajes y es de Johan Rodríguez. Dice, ¿es verdad que la peli pasó de ser planteada con el eje de Julio como protagonista para convertirse en una suerte de dialéctica al encontrar a Christian como contrapunto de tu profe? Sí, se puede plantear de esa manera. Digamos que lo que hay que decir siempre es que una película documental, como Homo Botánicos, como muchas de las películas documentales de autor, pues son películas que se construyen y se escriben a través del tiempo y del rodaje, del montaje, también gracias a un diálogo que se instaura entre esas fases de edición y esas fases de rodaje, ¿no? Entonces, por supuesto, yo al principio, pues, mi objetivo principal era ir a grabar a Julio con sus estudiantes en su proceso pedagógico y a partir de ahí hacer una película que hablara tanto de la transmisión y de esa tradición botánica, como del proceso, pues, del apasionamiento, de la obsesión, ¿no? Por las plantas. Y poco a poco, entonces, a medida que yo grababa a Julio y a otros estudiantes, pues también grababa a Julio y a Cristian, porque Cristian era en ese entonces el monitor de Julio, o sea, que era uno de los estudiantes más avanzados que le ayudaba también como a dictar sus clases con el otro grupo. A medida que los grababa ellos dos, me daba cuenta que la dinámica entre ellos dos pues, era muy poderosa, ¿no? Y entonces que de repente, uy, se me fue. Se nos fue. Espérate, a ver si ya. Te escuchamos, pero no te veo. Hola, Christoph, ¿nos escuchas? Yo les escucho a ustedes, pero no sé si escuchamos a todo el resto. Sí, yo también, sí nos escuchamos, pero no nos Todos vemos. nos escuchamos, pero no nos vemos.
Ah, fue entonces el problema. A ver, esperemos a ver. 6 manos. El Acá. internet ha estado fallando hoy en Colombia, nos estaban Ah, contando antes de la proyección. Ah, Ya, listo, volvimos. ya. Perfecto. Escribiendo. Gracias. Nos entonces lo contaba. que decía es que, claro, que cuando yo comienzo a grabar esas dinámicas que se dan entre Julio y Cristian, pues veo que Cristian, digamos que engloba todo eso que yo busco también eh, en ese diálogo que existe entre el profesor y el alumno, entre el profesor y el discípulo, entre, entre el maestro y pues su ayudante. Entonces se puede decir que a partir de ahí la escritura de la película toma otro rumbo y yo decido entonces que son solamente Julio y Cristian los dos personajes principales y que va a ser exactamente un ejercicio, como lo dice la persona que pregunta, puede ser dialéctico, ¿sí? Entre las dos figuras, entre el maestro y el discípulo, ¿sí? Para justamente construir pues una figura del botánico. Ok. ¿Hay más preguntas por ahí, Nata? No te Yo escuchaba. Así. pregunto, bueno, primero es ver cómo tú utilizas muchas metáforas todo el tiempo en la película, ¿no? O sea, es como, y bueno, y también los personajes, sobre todo Cristian habla mucho que él es el eco del profe, que ellos son como levadura, como enredaderas, y tú, pues en un momento, pues uno ve que Cristian es como tu reflejo, ¿no? No sé si esa idea de metáforas que se utilizan todo el tiempo también tú visualmente la traduces o si eso tiene relación con el tratamiento visual que haces a veces con otras texturas de imágenes o que utilizas con otras, sí, sobre todo texturas, blancos y negros, ¿no? No sé si tiene que ver esa metáfora que se utiliza de alguna manera, eso es metáfora de otra cosa, ese tratamiento visual que haces. Pues digamos que esas imágenes que son un poco unas imágenes que vienen del archivo, tanto un archivo como que, que es muy antiguo, de expediciones antiguas que se hicieron en Colombia, como el archivo justamente fotográfico de Julio o de Cristian, eh, además sumadas a imágenes como más experimentales, a imágenes que se superponen, a imágenes que juegan un poco con los reflejos de la naturaleza, o a imágenes que buscan también como darle otra visión un poco más poéticas, se puede decir, de la naturaleza, pues todo ese paquete de imágenes y archivo a mí me ayudaba mucho para varias cosas, digamos, ¿no? Eso, como tú dices, para hacer una especie de imagen metafórica también de la naturaleza y darle una voz a esa naturaleza, y de tal manera que ella también pudiera existir por ella misma, con sus sonidos un poco imaginados y un poco oníricos. Y por otro lado, también me servían para darle espacio a las reflexiones del tercer personaje, que en ese caso pues soy yo, ¿no? Y que permitían entonces agregar como esa capa de la reflexión del antiguo estudiante que se iba, que volvía, y entonces veía en Cristian como al mismo tiempo una figura suya del pasado, pero alguien que ya también lo había superado, ¿no? Y por otro lado, ya en una función un poco más estructural, pues son imágenes que sirven para hacer secuencias y que le dan un ritmo muy marcado a la estructura narrativa de la película, de tal manera que siempre pasamos de secuencias como con Julio y Cristian muy documentales a secuencias un poco más voladas, oníricas, poéticas, como se quieren, Experimentales. de experimentales para poder como también hacer que el público nos acompañe también en ese viaje, ¿no? Ok, porque hay una pregunta aquí también relacionada con la naturaleza y es de Julio, dice, la naturaleza es vista desde un punto de vista romántico, es decir, el hombre y su soledad ante lo vasto de una naturaleza salvaje, también algo idealizada. ¿Cómo ves tú el papel de la naturaleza en la película? Pues sí, la naturaleza es, digamos, una entidad, es un personaje, es un paisaje que está ahí presente y que es muy poderoso. A mí me gustaba desde el principio,
cuando pensé la película, yo pensaba mucho en la construcción como del paisaje que estaba basada como también en esa construcción del paisaje que hacían, por ejemplo, Alexander von Humboldt y los románticos alemanes, y que ellos planteaban que para estar en contacto directo con la naturaleza y en completa compenetración con la naturaleza, pues tú tenías primero que tener como una visión racional y poder racionalizar a la naturaleza, entenderla de manera racional, pero también, por supuesto, entenderla de manera pasional, entrañable y que viene como de las entrañas del estómago, del corazón. Y eso es lo que sucede pues muchas veces cuando uno se pone, por ejemplo, encima de un pico y ve todo un valle y pues uno puede como racionalizar el valle, la formación del valle, las plantas que existen en el valle, pero también al mismo tiempo pues tiene un sentimiento sublime que llega justamente directamente como al, al corazón, al estómago, ¿no? Y ese sentimiento de sublimidad es lo que hace también que uno se dé cuenta que la naturaleza tiene un misterio enorme que sobrepasa también como a ese lado racional, ¿no? Y el verdadero científico romántico, como lo plantea Julio en la pregunta, pues tiene esos dos componentes muy mezclados. Uno no puede existir el uno sin el otro, y eso lo planteaba Alexander von Humboldt y pues la tradición romántica. Y para mí era muy importante mostrar eso. Y yo sé que esas dos características las tienen tanto Julio como Christian, como casi todos los botánicos que conozco, pero evidentemente para mí era importante mostrarla en la película. Y en algún momento pues decido que claro, que Julio es un poco más el lado racional, Christian es un poco más el lado sentimental que me permitía también jugar con eso, pero al mismo tiempo uno en Julio también identifica ese lado pasional, cuando encuentra a su bromelia, dice que mamacita, o cuando nos cuenta cómo fue que, que decidió ir a dedicarse exclusivamente al estudio de las bromelias, ¿no? Un encuentro místico, y nos habla de un poema de San Juan de la Cruz. Entonces, esa característica que va entre lo racional y lo sentimental, pues hace justamente esa figura romántica que me interesaba mucho también como mostrar en el documental. Bueno, aquí Andrés Monera hace dos preguntas. Una sobre el rodaje, que si podrías comentarnos algunas anécdotas en el filmar a esos maestros de la botánica que ven el paisaje como un libro. ¿Hubo alguna revelación entre la manera de filmar, pero a la vez de contemplar a los dos apasionados trabajando? Esa es una. Y la otra es sobre el montaje. La mayor dificultad de darle un cuerpo a este retazo de diferentes viajes con marcadas circunstancias de cada uno. Bueno, un saludo a Andrés, porque lo conozco. Y pues digamos que uno de esos rodajes o esos rodajes sucesivos que se dan a través del tiempo, a través de esos siempre están llenos también de revelaciones, ¿no? Y, y esas revelaciones se dan a varios niveles. Primero también porque, como les decía hace un rato, pues yo mismo estuve como ahí en esas expediciones hace muchos años y entonces para mí era como redescubrir y de alguna manera revelarme de nuevo en una faceta que fue una faceta, digamos, fallida mía, ¿no? Eh, entonces, verlos a ellos en medio de eso, pues para mí era también muy fuerte, ¿no? Y esas revelaciones, pues, iban de la mano también con revelaciones que ellos me iban mostrando a través de sus experiencias, es decir, de los encuentros que ellos podían tener con las plantas, ¿no? Entonces, cuando uno ve a Julio y a Cristian y a muchos botánicos en general en el campo, pues, y que están completamente apasionados y compenetrados con su disciplina, con su oficio, eh, pues es un trayecto que, o sea, cuando estás filmándolos durante el día, estamos asistiendo a muchas revelaciones. Y como lo dice Julio en la película, pues el encontrarse con una planta que no esperaba encontrarse o el descubrir, digamos, como
una cara conocida, como si descubriera un primo, un hermano, o a su padre o a su madre en una planta, pues es algo muy revelador. Y eso, por supuesto, entonces va de la mano también como la manera en que uno los va filmando. Las revelaciones que uno va encontrando también en la manera en que va filmando, yo creo que se dan posteriormente, es decir, que ya se dan como en el montaje o cuando uno observa lo que uno ha grabado muchas veces. Es decir, que uno ve como alguna secuencia y que sospecha que realmente ha sido buena y todo, y cuando la ve o cuando ve los planos que hizo, pues hay una revelación fuerte cinematográfica, ¿no? Y puede ir de la mano también con sentimientos que ellos tienen. Y eso me lleva entonces a la segunda pregunta, que es sobre el montaje. Por supuesto, pues el montaje lo que hace es que ayuda también a que muchas de esas secuencias que están como partidas o compartimentalizadas, digamos, pues se puedan, digamos, segmentar, unir y darle como una unidad mucho más marcada, ¿no? Y les hago revelaciones así, pues como un poco íntimas sobre el rodaje, sobre, digamos, el montaje. Es, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan, cuando Christian está montado encima del árbol y lo están picando las hormigas y Julio está viendo una orquídea abajo. Ese plano de Christian arriba viendo las orquídeas, lo están picando, y el plano de Julio posterior que está con las orquídeas observando, esos dos planos están separados en el rodaje por un año de grabación. O sea, uno fue grabado en un momento y el otro fue grabado al año. Pero evidentemente es como que se pegan muy bien, son muy sinceros, porque realmente es lo que sucede en la realidad, ¿no? Y al final la secuencia es completamente honesta y fiel a la realidad, ¿no? Entonces hay anécdotas de todo tipo con Julio y Cristian también, pues en realidad somos muy amigos, y con Marc Olivier, que es el ingeniero de sonido con íbamos, pues finalmente formamos como un grupo muy, muy fuerte y como muy íntimo también entre los cuatro, ¿no? Y evidentemente Cristian y Julio nos decían a veces, bueno, a veces yo los veo a ustedes grabar con la misma pasión que nosotros estamos colectando, y eso nos gusta, y entonces finalmente fue un grupo de cuatro amigos que grababan, los unos colectaban, los otros colectaban imágenes, y, eh, y posteriormente pues terminábamos siempre los cuatro alrededor de una mesa comiendo, tomándonos un ron, y disfrutando y hablando sobre la pasión de ellos, sobre nuestra pasión y sobre muchas otras cosas. Ok. Eh, Tengo una pregunta, si quieres. sí, bueno, sí, que quisiera preguntarte, Guillermo, bueno, ¿cómo se diría? Como tu balance sobre este primer largo tuyo, ¿no? O sea, como que si esperabas algo de la peli, que esperabas, que ha sido gratificante o que de pronto, no sé, te ha decepcionado sobre en general el recibimiento de la gente y sobre la circulación de la película, ¿no? ¿Cómo has hecho la circulación y qué, digamos, qué etapas tienes pensado en ese aspecto de circulación? No, pues yo realmente estoy muy contento con la película. El proceso de edición fue un proceso largo, normal en los documentales de este tipo. Y yo pues me aseguré que, digamos, que si yo no estaba contento con el corte final, pues no iba a terminar, y finalmente estuve contento. Lo veía una vez, lo vi otra vez, lo vi otra vez, y luego eh, me tomé un tiempo de un mes y bueno, voy a volver a verlo, y ya decidí que ese era el corte final. Y yo pues todavía como que pues soy un fan de la película, ¿no? Y por supuesto, pues el contacto con el público ha sido muy gratificante, muy lindo, muy importante. Eh, la película pues se estrenó mundialmente en un festival de cine documental que se llama Doc Leipzig, en Leipzig, Alemania, donde tuvimos 3 proyecciones, donde estuvo Christian, ¿no? Y conmigo, y estuvimos con los productores, con Nicolas Van Hemmelrich y con el productor francés Pierre-Emmanuel Aucun.
y estuvimos como en equipo, como que fue un momento también muy lindo y especial. Y realmente era como la segunda vez en que veíamos, porque ya hemos hecho como una proyección privada, pero era la primera vez a un público desconocido que ofrecíamos la película y fue muy gratificante para todos, porque realmente ha sido como uno de los momentos más fuertes y es de ver cómo, pues, como Homo Botanicus puede tocar a muchos tipos de personas y a muchos grupos diferentes, ¿no? Tanto gente que está completamente apasionada o que se siente muy cerca de la naturaleza, como gente que no tiene nada, digamos, de particular o que no tiene un sentimiento fuerte contra la naturaleza, pero que de alguna manera ve en Julio y en Cristian también eh, una imagen muy fuerte también de la transmisión, una imagen muy fuerte también de la importancia del archivo, de la colecta, también la importancia de conocer lo que uno tiene, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues hemos estado como en varios festivales, en Europa, bueno, en Colombia estuvimos en IFIXI y como te digo, el contacto en general ha sido muy positivo. Eh, por supuesto, pues es una película que no gusta a todo el mundo y afortunadamente es así. Pero digamos que lo que nos ha tocado y como lo hemos vivido todo en la distribución, tanto Julio como Cristian, como yo, como los productores, pues ha sido un proceso todo muy lindo. También, por ejemplo, con todo lo que pasó en Colombia con Doco, por ejemplo, que estrenamos la película en la Cinemateca Distrital, cuando la Cinemateca Distrital apenas abría, entonces también fue un proceso muy lindo con ellos, fue un trabajo muy lindo con las chicas de Doco. Y eso pues además nos ayudó mucho también tanto a Julio, a Cristian y a mí como sentirnos como de alguna manera parte de algo mucho más fuerte, ¿no? Y creo que también eso ayudó mucho a que Julio y Cristian pudieran también ver la película de otra manera, ¿no? Porque claro, no es fácil también verse por primera vez en la pantalla grande, escucharse, etcétera. Y cuando ellos la ven por primera vez, por segunda vez, por tercera vez y ya tienen un encuentro con el público y ven que de alguna manera hay una admiración fuerte del público hacia ellos, que también hay como una especie de reconocimiento por la labor que ellos tienen, pues es muy importante y es muy lindo, ¿no? Eh, y ahora, pues, no, seguimos como una ruta de festivales, pues seguimos en festivales obviamente más pequeños, muy lindos también. eh, y en Francia, justo ahora, pues estamos arrancando una distribución muy puntual. Tenemos de aquí, por ejemplo, a finales de diciembre unas 20 fechas programadas. Si la pandemia y el COVID nos los permiten, pues lo haremos. Eh, desde proyecciones muy pequeñas, en pueblos muy pequeños, por gente que está como muy interesada, ¿no? por esa visión y por ese, digamos, ese legado de personajes como Julio y de Cristian, tanto ellos como también en proyecciones muy grandes que tendremos, por ejemplo, en el Georges Pompidou en París a finales de año. Entonces, ha sido un proceso muy rico, muy lindo, muy diverso, que va desde un festival en Alemania a un festival en Barichara, o etcétera, etcétera, y que nos ha permitido entonces también darnos cuenta de que la película pues ha sido también bien recibida. Yo tengo una pregunta sobre la música, o sea, ¿cómo fue el trabajo alrededor del sonido directo, pero también la música, cómo fue ese trabajo que me parece como muy particular, que le da mucha fuerza? Sí, a mí me gustó mucho, o sea, ¿cómo fue ese trabajo alrededor de eso? Pues yo cuando estábamos editando con Julie aquí en Francia, editábamos y nos gustaba mucho la música de una amiga mía que se llama Violeta Cruz, que es compositora de música contemporánea, eh, que hizo sus estudios en la Javeriana, que luego vino a hacer estudios acá. Y lo que hicimos fue entonces como comenzar a poner frases musicales que ella ya había compuesto, que ya tenía, y a comenzar a hacer como un armazón de posibles eh, como atmósferas musicales, ¿no? La idea principal de esa música era también como darle una identidad también como extraña,
fuerte y textural a la naturaleza, a las plantas. Y la música de Violeta, pues a mí me encanta y me parece que es muy propicia para eso. Entonces, lo que hicimos fue como trabajar primero con materia que ella ya tenía. Posteriormente nos ganamos una beca de composición musical y entonces con esa beca de composición musical pues trabajamos un poco más la música de Violeta con Violeta y finalmente pues así logramos eh, llegar a un resultado pues que nos gustara a todos, ¿no? Sí, porque en algunas ocasiones parecía que fueran los mismos sonidos del bosque que cobraran como más, pues, sobredimensión, pero muchas veces se alcanzaba a sentir eso, ¿no? Como si hubiera sido las mismas atmósferas de la... Sí, bueno, obviamente también a partir como del material musical que teníamos y de las atmósferas que habíamos grabado, pues teníamos como un gran stock y diferentes capas, ¿no? Para el trabajo de creación sonora. Y entonces, muchas veces, efectivamente, en la edición de sonido, lo que hacemos es mezclar un poco tanto la música de Violeta, que muchas veces se asemeja y se acerca a esas atmósferas naturales que hemos grabado, con las atmósferas naturales que hemos grabado para hacer como una especie de diálogo, a veces una pasa a la otra, a veces las dos dialogan como al mismo tiempo, a veces entonces una se asemeja a la otra y la mimetiza de alguna manera, entonces a veces en algunas, obviamente, de esas texturas musicales, pues no identificas bien si es justamente la atmósfera natural o una creación sonora, ¿no? Y la idea era tratar de jugar como en esa frontera difusa, ¿no? Ya, ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, la película consigue meter en la narración la importancia del pasado y de cómo la ciencia es una cadena de causas y consecuencias. Julio Betancourt y su alumno son herederos de Mutis y Humboldt. Eso le da un tono muy trascendental a la película. ¿Qué piensas del peso del pasado en Homo Botanicus? Bueno, para mí el peso del pasado es fundamental en Homo Botanicus, porque, y de hecho, en una de las primeras voces en off, y de hecho en la citación inicial, pues ya se citan, ¿no? Se cita también esa tradición. Y justamente como lo decía ahora, para mí era muy importante poder figurar a Julio y a Cristian como hijos de una cadena continua de expedicionarios botánicos, ¿cierto? Que vienen justamente pues desde la expedición de José Celestino Mutis, ¿no? Y que si uno quiere ir más atrás, pues evidentemente vienen de una tradición científico occidental un poco más larga, pero en Colombia pues comienza un poco ahí de manera formal y, y se sigue posteriormente con figuras muy importantes. Entonces, para mí era fundamental poder, digamos, evocar y mostrar eso en las figuras de Julio y de Cristian, el peso de la historia, el peso de esa tradición y pues que es una tradición que nos ha ayudado justamente a entender pues la composición de nuestros bosques, ¿no? Y sin la composición de nuestros bosques, pues realmente estamos como muy desarmados para poder conservarlos, para poder investigarlos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí por ahora no hay otra pregunta. Yo quisiera un poco para ir como encadenando con una de las preguntas que te teníamos aquí para el final, hacer un comentario. Y es que creo que el documental se había acercado ya a varias ciencias, sobre todo sociales, ¿no? Había ayudado un poco no solamente al registro, sino también desde las mismas ciencias sociales se ha construido como un discurso sobre el cómo hacer el audiovisual con las comunidades, ¿no? Para las comunidades en ciertos contextos también, pero me parece interesante que este documental también da inicio como a un acercamiento entre las ciencias, ¿no? Otro tipo de ciencias, las ciencias naturales y el audiovisual. ¿Cómo ves tú ese nicho que yo creo que hay, esa área de trabajo donde hay
quizás tantas cosas por explorar. Y la pregunta, o sea, tu próximo trabajo, sabemos que estás ya en fase creativa de tu próxima película que se llamará Río Rojo. ¿Va por ese mismo lado? ¿Vas a seguir esta misma línea? ¿O de qué se trata? Si nos puedes dar un poquito un adelanto. Pues digamos que para mí la ciencia tiene un lado muy poético y tiene un lado como muy, muy romántico, justamente, como lo evocábamos ahora. Y entonces digamos que para mí era un reto y todo un reto poder, digamos, casar como esas dos visiones, ¿no? Para mí, en un principio no me interesaba para nada hacer un documental que fuera pedagógico, que fuera instructivo, que fuera, digamos, con una vocación educativa, ¿no? Sino lo que me interesaba más era como un trabajo que pudiera como ser un poco más personal y como una visión un poco más subjetiva y, eh, y como más romántica pues de la labor que ellos realizan, ¿no? No me interesaba que el público pudiera como entender todo exactamente el proceso con todos los detalles de lo que exige colectar una planta, de lo que exige llevarla al herbario nacional, sino me interesaba era más como poder hacer una figura eh, como más global y más ilustrativa de todo el proceso y que llevara una fuerza, como una carga poética muy importante, ¿no? Entonces, para mí la naturaleza es eso y lo que hemos hablado, ¿no? Que también el poder construir un paisaje de la naturaleza pues tiene también pues esas dos visiones, ¿no? Tanto el lado racional como el lado también entrañable y sentimental. Eh, entonces, pues fue para mí, dentro de todo el proceso que yo he vivido, pues muy importante hacer la película. Eh, Ahora, la segunda película que estoy haciendo, pues Río Rojo, sí, es una película que ya ha terminado su fase de desarrollo y es una película que también habla sobre la relación del hombre con la naturaleza, pero no desde el punto de vista científico, sino más desde el punto de vista de personas que tienen como una relación más cotidiana en el día a día con el mundo de la naturaleza por su vida campesina que llevan ahí, ¿no? Entonces, es como contar la naturaleza a través de un joven adolescente que vive su día a día casi en la frontera entre la Amazonía y la Orinoquía, ¿no? Sigues conservando tu alma de biólogo, indiscutiblemente. Nathan, ¿no hay más preguntas en el chat? No, aquí no hay más preguntas. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, no sé, Guillermo, si tú quieras comentar algo más, si crees que se quedó algo por fuera. No, pues obviamente como en este tipo de discusiones, pues hay muchos temas que van y vienen y seguramente hay muchas cosas que se quedado por fuera, pero ahora mismo pues creo que hemos abordado lo principal, lo primordial también del proceso de creación, lo primordial también pues de la idea básica del documental que yo tenía en mente, de cómo esta idea se fue transformando y fue derivando. Eh, También hablamos sobre la distribución del documental. Entonces, pues, bueno, obviamente hay muchas más cosas por decir y si estuvieran aquí Julio y Cristian, pues también dirían muchas más cosas, por supuesto. Sí, sí, con ellos tuvimos la oportunidad de conversar en vivo allá en la Cinemateca, sí. ¿Te ibas a decir algo, Natalia? Comentarios, sí, yo creo que la película también en este momento como que adquiere un rol muy importante en medio de esta confinamiento y cuarentena, ¿no? O sea, un poco ver todos estos paisajes, todo este verde, cuando nos tiene, pues en la mayoría o bueno, muchos no tenemos acceso a eso, creo que la película también toma una fuerza muy especial, ¿no? Pues que no era impredecible cuando se hizo o cuando se editó, entonces creo que es así como digamos todas las muestras, ¿no? Que se recolectan para tener ahí la historia, pues esto uno lo ve así, ¿no? Como pues menos mal también existe algo que nos haga ver
que el mundo es más amplio, ¿no? Entonces creo que también. Sí, ¿no? Y dentro del proceso, digamos, que hemos vivido con la película, de mostrar la película, pues una de las cosas más lindas es justamente que la gente pueda descubrir que existen este tipo de personajes, ¿no? Y creo que una de las primeras impresiones que se lleva el público es la sorpresa, es como así estos dos tipos que están haciendo, ¿no? Y por qué están ahí, ¿no? Y a mí me divertía pues mucho la idea de pensar que en esos mismos bosques, en los que, pues, escenario pues de grandes películas del cine colombiano, se ha contado también historias de violencia, historias sociales muy importantes, pues en esos mismos bosques también están estos dos personajes, ¿no? Un poco perdidos, un poco como un Don Quijote y un Sancho Panza, eh, enamorados de la naturaleza, haciendo como un censo constante de lo que tenemos, ¿no? Y ese censo, vuelvo y repito, es fundamental para poder como conservarlo, porque uno no puede conservar y luchar por un ecosistema si no sabemos exactamente lo que tenemos. Entonces es un trabajo fundamental. Y, y que es un trabajo fundamental, que es un trabajo científico, pero que al mismo tiempo es un trabajo completamente entrañable, que es un trabajo que despierta una cierta ternura, a veces un cierto humor, porque también una parte cómica, también, pero también despierta también como mucha admiración, ¿no? Mucha admiración por ellos. Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias, de verdad. Agradecerte pues tu tiempo, también pues tu voluntad de conectarte desde Francia con esta distancia horaria pues tan grande que tenemos en este momento. Agradecerte por esa bella película, yo creo que es muy importante Homo Botanicus, no solo para el documental colombiano, sino también para la historia de la ciencia, ¿no? En Colombia, yo también como antropóloga me fijé muchísimo en cosas como los periódicos, ¿no? Lo que estaba pasando en el momento, eso es un tema que es, creo que tiene muchas cosas que son muy valiosas y que la vuelven pues un documento eh, muy importante, ¿no? Que yo creo que va a perdurar en el tiempo, afortunadamente. Muchísimas gracias por tu compañía, muchas gracias a quienes se conectaron hoy. Estaremos avisándoles ahí por nuestras redes sociales cuál va a ser nuestro próximo live. Y muchas gracias a Doco y a Seis Manos y a todos los compañeros del Cine Club también que están ahí detrás de bambalinas. Muchísimas gracias a todos y pues estamos en contacto. Que tengan buen sábado. Muchas gracias a ustedes, Natalia y Marcela, y a todo el equipo, a Julio, por supuesto, que está detrás por ahí, bueno, a todos los cineclubes, a Seis Manos, etcétera, a Doco, por supuesto, que lo llevó muy dentro aquí, y bueno, ¿no? Pues cuando quieran volvemos a charlar, y bueno, que estén atentos pues a las próximas producciones de Homo Botánicos estarán por acá, por Francia y en Barcelona, si todo sale bien, porque obviamente en Colombia estamos como muy confinados. Pero bueno, nada, pues muy feliz pues de poder charlar con ustedes y un gran saludo. Bueno, finalmente para quienes no han visto la película, todavía la pueden ver en Movies. Tiene pues facilidades para rentarla o para comprarla. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chicas, gracias. Bueno, chao.